Cáncer es una fuerza que no se doblega. En un mundo que aplaude lo superficial y se pierde en lo fugaz, Cáncer avanza como un torrente profundo e indomable, movido por las mareas invisibles de su corazón. Muchos lo subestiman. Confunden su sensibilidad con debilidad, su ternura con fragilidad, su silencio con sumisión. Pero ahí está el error más grande que se puede cometer: creer que puedes controlar al signo que nace del agua más antigua, aquella que moldea rocas y guarda secretos insondables. No puedes domar a Cáncer porque no puedes encadenar lo que nace del alma. No puedes imponerle límites a quien entiende las emociones como un mapa sagrado. Donde otros se quiebran por no comprender lo que sienten, Cáncer nada entre corrientes turbulentas, guiado por una intuición afilada como un relámpago en la oscuridad. Puede que no grite su verdad, pero la sostiene con una firmeza que asombra. Y cuando decide actuar, lo hace con la certeza de quien ha escuchado cada latido de su corazón. Detrás de su mirada serena habita un guerrero que no necesita armaduras para defenderse, porque su escudo está tejido de lealtad, memoria y propósito. No se lanza a la batalla por cualquier causa, pero cuando lo hace, es porque lo lleva en la sangre. Y no hay fuerza que lo detenga. Cáncer protege lo que ama con una ferocidad que quema. Es la madre que no conoce miedo, el padre que no abandona, el amigo que siempre recuerda, incluso cuando todos los demás han olvidado. Muchos han intentado manipularlo, herirlo, someterlo. Y tal vez, por un instante, pensaron que lo lograban. Pero Cáncer tiene una memoria ancestral. Recuerda cada gesto, cada palabra, cada vibración. Y cuando se levanta, lo hace con la dignidad de quien ha sanado a través del dolor, de quien ha aprendido a usar sus cicatrices como señales para no volver a caer en lo mismo. No se venga con odio, se aleja con sabiduría. No busca destruir, busca sanar, incluso si eso significa alejarse para siempre. Cáncer no se rinde. Puede caer una y otra vez, pero cada caída lo transforma. Cada lágrima lo fortalece. Su alma es como el océano, puede parecer tranquila en la superficie, pero en el fondo se agitan los misterios más poderosos del universo. Porque Cáncer no es solo emoción, es visión, es estrategia. Sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo quedarse y cuándo marcharse. Su camino no lo marca el ruido del mundo, sino el latido profundo de su intuición. Quien intenta poseer a Cáncer como si fuera un objeto pronto descubre que no es posible encerrar al agua entre las manos. Se escapa, se transforma, desaparece, y luego regresa, si así lo decide, con la fuerza de una ola imparable. No vive para complacer, vive para ser fiel a sí mismo. No busca aprobación, busca conexión real. No se deja llevar por promesas vacías, sino por actos que resuenan con el alma. Y es que Cáncer no se deja domar porque ha entendido algo que pocos comprenden, que su verdadera fuerza está en sentirlo todo sin avergonzarse, en amar sin miedo, en retirarse sin resentimiento, en volver a empezar con el corazón intacto, aunque haya sido 1000 veces roto. Es el único signo que no puedes domar porque su poder no proviene del ego, sino del espíritu. Porque no actúa por impulso, sino por profundidad. Porque no responde al grito externo, sino al susurro interno que lo guía. Y eso es indomable. Eso es inmortal. Quien tenga el privilegio de conocer a un Cáncer de verdad, sabrá que no está frente a alguien cualquiera. Está frente a una marea viva, una raíz profunda, una llama silenciosa. Está frente a la prueba más clara de que la verdadera fortaleza no grita, siente. No se impone, transforma. No se muestra, se intuye. Y si alguna vez crees que lo has dominado, es porque él ha decidido dejarte creerlo, hasta que recuerdes que el océano jamás pertenece a nadie. Lo que muchos no alcanzan a comprender sobre Cáncer es que su alma no solo está hecha de agua, está hecha de raíces. Este signo no flota a la deriva como algunos piensan, sino que se hunde profundamente en lo que ama, en lo que cree, en lo que considera sagrado. Allí donde pone el corazón, se queda, incluso si el cuerpo tiene que marcharse. Esa es una de sus magias más poderosas, la capacidad de permanecer sin estar, de cuidar sin ser visto, de seguir amando en silencio cuando todos ya han dado por cerrada la historia. No puedes domar a alguien que conoce el arte de retirarse sin desaparecer. Cáncer no necesita confrontaciones teatrales ni escenas de despedida. Simplemente se repliega, se protege, como el cangrejo que se guarda en su caparazón. Pero no lo hace por cobardía, sino por sabiduría. Sabe que hay batallas que no se ganan luchando, sino preservando la propia paz.
Sabe que hay silencios más elocuentes que 1000 palabras, y que a veces la mejor manera de demostrar amor es a través de la distancia. Esta capacidad de retirarse con dignidad, de no insistir donde no hay reciprocidad, de proteger su energía cuando siente que ya ha dado demasiado, es una de las razones por las que Cáncer no puede ser dominado. Porque aunque parezca frágil, en realidad tiene una autodeterminación férrea. Cuando Cáncer cierra una puerta, no lo hace por impulso, lo hace porque ha llegado al fondo, ha comprendido, ha llorado lo suficiente y ha decidido que no merece seguir desgastándose. Y una vez que toma esa decisión, no hay fuerza que lo haga volver. Otra de sus grandes fortalezas está en su conexión con el pasado. Cáncer recuerda. Pero no como una simple evocación nostálgica, sino como un archivo vivo de sabiduría emocional. En su memoria guarda enseñanzas, advertencias, cicatrices. No olvida porque cada recuerdo le sirve para construir una intuición afilada, para reconocer patrones, para no repetir errores. El que pretende manipularlo pronto descubre que está tratando con alguien que ya ha sentido demasiado, y que precisamente por eso ya no se deja llevar por promesas vacías o gestos ensayados. Además, Cáncer tiene una relación única con el tiempo. Mientras otros corren tras metas externas, este signo camina con una paciencia casi sobrenatural. Sabe esperar. No necesita resultados inmediatos para sentir que va bien. Sabe que todo llega cuando debe llegar, y esa fe profunda lo hace inmune al apuro, a la ansiedad, al control que otros intentan imponer. No se deja arrastrar por el reloj del mundo, porque escucha el ritmo de su interior, y ese pulso es el único que respeta. Y hay algo más que pocas veces se dice, pero que define la esencia indomable de Cáncer, su poder creativo. Porque este signo no solo siente, sino que transforma lo que siente en vida, en arte, en cuidado, en protección, en hogar. Tiene una capacidad inigualable para crear refugios, no solo físicos, sino emocionales. Donde está Cáncer, hay contención. Hay abrigo. Hay un espacio donde otros pueden respirar sin ser juzgados. Eso es un poder inmenso, porque en un mundo tan frío, el que sabe calentar el alma se vuelve imprescindible. Quien intenta dominar a Cáncer sin entender este rol sagrado, fracasa. Porque no está tratando con alguien que busca poder, sino con alguien que busca profundidad. No está frente a alguien que quiere brillar solo, sino que quiere compartir la luz. Pero cuando esa luz no es valorada, Cáncer no ruega. Se apaga para ti y se enciende en otra parte, donde lo entiendan, donde lo merezcan. Y esa elección, ese acto silencioso de renacer lejos del ruido, es otra muestra de su grandeza. Incluso en su oscuridad, Cáncer es indomable. Cuando se sumerge en sus crisis, no lo hace para huir, sino para transformarse. Su dolor no lo destruye, lo purifica. Y cuando emerge de esas profundidades, lo hace renovado, más sabio, más fuerte, más claro. Hay una alquimia secreta en su forma de atravesar la pena, la convierte en compasión, en empatía, en una sensibilidad tan aguda que puede ver lo que otros no ven. Y eso, ese don de leer almas, lo vuelve imposible de engañar. Cáncer no necesita imponerse. No necesita gritar quién es. Su poder está en su presencia, en su mirada que ve más allá, en ese sexto sentido que siempre lo lleva donde debe estar. No necesita cadenas porque no pertenece a nadie. Y a la vez, cuando ama de verdad, se entrega sin medida, con un amor que sostiene, que nutre, que abraza desde el alma. Quien lo tiene cerca y no sabe cuidarlo, lo pierde. Y quien lo respeta, quien lo acompaña sin intentar cambiarlo, descubre un mundo que pocos conocen, un universo de ternura feroz, de intuición brillante, de amor que no se extingue, de lealtad que trasciende todo. Cáncer es un guardián del alma, un alquimista del sentir, una criatura sagrada que no puede ser domesticada porque nació para ser libre, pero libre desde el corazón. Y eso, al final, es lo más indomable de todo, la libertad que nace del amor profundo por uno mismo. Cáncer es esa libertad. No se alza con banderas, se alza con actos. No grita su independencia, la vive. Y por eso, aunque muchos lo intenten, nadie puede domarlo. Porque Cáncer no vive para ser contenido, vive para expandirse, desde el alma, hasta el infinito. Hay un aspecto profundamente ignorado cuando se habla de Cáncer, y es su vínculo sagrado con lo invisible. Este signo no solo vive en la dimensión emocional, también camina entre los mundos. Posee una sensibilidad psíquica que va más allá de lo racional, una conexión con lo intangible que lo convierte en un canal entre lo que se ve y lo que no.
Puede presentir antes de que ocurra. Puede sentir el peso de una habitación sin que nadie diga una palabra. Puede soñar cosas que luego se materializan. Esa relación natural con lo místico, con lo simbólico, con lo que trasciende la lógica común, lo convierte en un ser con una sabiduría ancestral, muchas veces incomprendida por quienes viven encerrados en la superficie. Esta conexión espiritual también lo hace profundamente protector, no solo en el plano físico o emocional, sino a un nivel energético. Cáncer detecta vibraciones. Percibe intenciones, aunque estén disfrazadas de sonrisas. Intuye los peligros antes de que se manifiesten. Y por eso, muchas veces se adelanta, se pone en guardia, se aparta, incluso sin saber cómo explicar por qué. Pero siempre tiene razón. Lo que otros descubren tarde, Cáncer ya lo sintió en lo más hondo. Su instinto no se equivoca, porque no viene del miedo, viene del alma. Y esa alma está marcada por un sentido de pertenencia profundo. Cáncer no busca simplemente encajar, busca formar parte de algo real, algo que le permita entregar su esencia sin sentirse invadido. La idea de hogar, tan representativa de su signo, va mucho más allá de una casa o una familia, es la necesidad de tener un espacio seguro donde poder ser sin armaduras. Por eso, cuando encuentra ese hogar, en una persona, en un lugar, en una causa, se entrega como pocos signos saben hacerlo. Se vuelve raíz, se vuelve nido, se vuelve refugio. Pero si ese lugar se vuelve hostil o lo traiciona, Cáncer no solo se va, se lleva todo lo que dio, como si jamás hubiera estado allí. Pocos entienden que Cáncer no es constante por falta de evolución, sino porque su lealtad es un pacto silencioso con lo que considera sagrado. Mientras ese pacto se respete, dará hasta su última gota de energía. Pero si se rompe, no hay marcha atrás. No por rencor, sino por integridad. Porque Cáncer no se traiciona a sí mismo. No vuelve a donde ya no puede confiar. No se queda por miedo, se va por dignidad. En su mundo interior habita una fortaleza emocional que no todos son capaces de dimensionar. Cáncer siente a una profundidad que pocos tolerarían. Vive emociones que le atraviesan el cuerpo como si fueran mareas. Y sin embargo, sigue en pie. Lo que para otros sería insoportable, para Cáncer es crecimiento. En su silencio se forjan decisiones firmes, en su nostalgia se curan heridas, en su soledad se encuentran respuestas. Porque no le teme a estar consigo mismo. De hecho, necesita esos momentos para poder integrar lo que siente, para volver a la superficie más entero, más claro, más sabio. Muchos creen que Cáncer depende de los demás, cuando en realidad, es uno de los signos más autosuficientes del zodiaco. Su necesidad de afecto no viene de la carencia, viene de la abundancia emocional que tiene para compartir. Busca conexión, no por necesidad, sino porque sabe que la vida se vuelve más profunda cuando se vive en compañía de almas afines. Pero si no la encuentra, no se rompe, se reconstruye. Se reinventa. Crea su propia armonía. Y a menudo, cuando otros aún están buscando quien los salve, Cáncer ya ha creado su propio santuario interior. También hay en él una inteligencia emocional extraordinaria, que muchas veces pasa desapercibida porque no se expresa con palabras complejas ni discursos elaborados. Se expresa en gestos, en miradas, en silencios que contienen más verdad que 1000 argumentos. Cáncer sabe cómo sostener emocionalmente a quienes ama, cómo detectar lo que les duele aunque no lo digan, cómo guiar sin imponer, cómo cuidar sin asfixiar. Tiene el don de la empatía intuitiva, esa capacidad de ponerse en el lugar del otro sin perderse en él. Pero esa misma empatía, si no se valora, se retrae. Y una vez que Cáncer se cierra, difícilmente vuelva a abrirse del mismo modo. Hay algo muy poderoso en la forma en que Cáncer se transforma. Porque no hace ruido. No necesita anunciar sus cambios. Simplemente un día despierta y ya no siente lo mismo, ya no se entrega igual, ya no está disponible como antes. Ese cambio silencioso es su manera de decir, crecí, entendí, solté. Es su forma de protegerse sin atacar. De alejarse sin herir. De evolucionar sin tener que explicar cada paso. Y esa elegancia emocional, esa capacidad de transformarse sin perder la esencia, es otro de sus superpoderes. Cáncer es un signo de ciclos. Como la luna que lo rige, cambia de fase, pero nunca deja de brillar. Hay días en que se oculta, en que necesita retirarse, en que el mundo no lo comprende. Pero siempre vuelve, con más luz,
con más claridad, con más fuerza interior. Porque sus sombras no lo aplastan, lo moldean. Y en esa ciclicidad natural encuentra su poder más constante, la capacidad de renacer una y otra vez, sin dejar de ser el mismo. Al final, lo que hace a Cáncer verdaderamente indomable no es solo su profundidad emocional ni su intuición espiritual. Es la coherencia con la que vive. La fidelidad a su esencia. La integridad con la que protege su alma. Porque mientras muchos viven para ser vistos, Cáncer vive para sentir. Mientras otros buscan controlar, él busca comprender. Mientras algunos conquistan por fuera, Cáncer conquista desde adentro. No hay jaula capaz de contener a un alma que se guía por la verdad emocional. No hay cadena que pueda atrapar a quien ha hecho de su vulnerabilidad su mayor escudo. No hay dominio posible sobre un corazón que ha aprendido a amarse a sí mismo en cada una de sus fases. Cáncer es así, libre, profundo, mágico, irrepetible. Y por eso, absolutamente indomable. Hay una dimensión de Cáncer que permanece oculta incluso para quienes lo conocen bien, una capa más profunda que no se revela con facilidad, su enorme capacidad de resiliencia interna, esa habilidad para transmutar el dolor en comprensión, la pérdida en sabiduría y la soledad en creatividad. Cáncer es un alquimista emocional. Lo que para otros es ruina, para él es materia prima. No necesita grandes gestos para cambiar su destino, le basta con una chispa interna, con un susurro de su intuición, para comenzar a reconstruir desde las cenizas. El mundo suele mirar a Cáncer a través del lente de lo emocional, como si fuera solo un signo de agua que fluye, que se mueve al ritmo del corazón. Pero lo que no se suele decir es que bajo esa corriente emocional hay una estructura firme, una arquitectura psicológica compleja que sostiene y direcciona toda esa energía. Cáncer no es un náufrago emocional, es un navegante. Conoce sus mareas, ha aprendido a leer sus tormentas, y sabe exactamente cuándo dejarse llevar por la corriente y cuándo nadar contracorriente. Tiene la capacidad de permanecer centrado incluso cuando todo se tambalea a su alrededor, no porque no sienta, sino porque ha sentido tanto que ya sabe cómo sostenerse. Hay también un sentido de misión que habita en Cáncer, aunque él no lo proclame. No está aquí para acumular, ni para competir, ni para ser visto desde fuera. Está aquí para sanar. Sanar vínculos. Sanar historias familiares. Sanar cadenas emocionales que se arrastran generación tras generación. Por eso muchas veces Cáncer carga con más de lo que le corresponde. No porque le guste sufrir, sino porque su alma, tan profundamente conectada con el pasado, ha venido a cerrar ciclos. Lleva dentro una especie de radar emocional que lo empuja, incluso sin querer, a proteger a quienes están rotos, a abrazar lo que nadie más quiere tocar, a rescatar lo que parece perdido. Y lo hace no desde un pedestal, sino desde la humildad de quien comprende que el dolor humano es universal y merece compasión, no juicio. Esa vocación de cuidador no debe confundirse con dependencia. Cáncer cuida porque elige hacerlo, no porque necesite validación. Su generosidad emocional no es una trampa, es un regalo. Pero como todo regalo sagrado, solo puede mantenerse si se valora. Cuando Cáncer percibe que su entrega no es honrada, se apaga. No porque quiera castigar, sino porque no puede sostener una entrega unilateral por mucho tiempo. Su energía emocional, aunque inmensa, también tiene un límite, y cuando lo alcanza, se repliega. Y en ese repliegue hay una lección silenciosa, que nadie puede dar eternamente sin recibir también cuidado, presencia, reciprocidad. Otro aspecto poco comprendido de Cáncer es su fortaleza intelectual. En un mundo que asocia inteligencia con frialdad o cálculo, se subestima la brillantez mental de Cáncer, que muchas veces está teñida de sensibilidad y profundidad. Pero esa sensibilidad no le quita claridad. Al contrario, la potencia. Cáncer puede analizar, reflexionar y comprender desde una lógica emocional que muchas veces resulta más certera que cualquier razonamiento lineal. Es capaz de ver la raíz de los conflictos, de anticipar reacciones, de comprender motivaciones ocultas. Su inteligencia es empática, estratégica, envolvente. Puede desarmar una situación compleja sin levantar la voz, simplemente conectando con lo que está detrás de lo evidente. También hay en él un llamado silencioso a la trascendencia. Cáncer no se conforma con lo superficial. Puede adaptarse, puede moverse en lo cotidiano, pero siempre está buscando algo más. Una conexión más verdadera. Una conversación más profunda. Un momento más auténtico.
No vive bien en lo artificial ni en lo vacío. Su alma busca alimento real, belleza que toque el alma, vínculos que dejen huella, vivencias que se graben en la memoria como algo sagrado. Y cuando lo encuentra, se queda. No por costumbre, sino por compromiso. Porque Cáncer no se ata por obligación, se une desde el corazón. En lo cotidiano, Cáncer tiene una sensibilidad estética especial. Puede no destacarse como un signo de extravagancia, pero tiene un sentido del gusto que embellece todo lo que toca. Ya sea en su hogar, en su forma de vestir, en los pequeños detalles de su día a día, hay un deseo de crear armonía, de convertir lo simple en significativo. Y eso también es una forma de arte. Cáncer transforma los espacios que habita en lugares de contención. Donde hay caos, ordena. Donde hay frialdad, aporta calidez. Y no lo hace para impresionar, lo hace porque su naturaleza es nutrir, armonizar, embellecer desde lo interno hacia lo externo. Una de las lecciones más fuertes que Cáncer entrega al mundo es la del poder de la sensibilidad. En una sociedad que idolatra la dureza, él enseña que la verdadera fortaleza no está en no sentir, sino en seguir sintiendo a pesar del dolor. Que ser vulnerable no es ser débil, es ser valiente. Que abrir el corazón en un mundo lleno de máscaras es un acto revolucionario. Y lo enseña no desde la teoría, sino desde su propia experiencia, desde su capacidad de levantarse una y otra vez con el corazón entero, aunque esté lleno de cicatrices. Cáncer es un signo de silencios profundos, de emociones que no siempre se dicen pero que se sienten con una intensidad que estremece. Su lenguaje no siempre es verbal, muchas veces es un gesto, una presencia, una mirada que dice más que 1000 palabras. Quien logre ver más allá de lo obvio, descubrirá en él una galaxia de significados, un alma que no se entrega a cualquiera, pero que cuando lo hace para siempre. Por eso, nadie puede domar a Cáncer. Porque su poder no está en la fuerza externa, sino en su profundidad interna. Porque no responde al control, sino al respeto. Porque no se mueve por imposición, sino por verdad emocional. Cáncer no puede ser dominado porque ya ha conquistado su mundo interior. Y quien logra hacerlo sin perderse, ya no necesita ser controlado. Simplemente fluye, en su propio ritmo, en su propio universo. Y ese universo, tan vasto y tan real, solo puede ser compartido, nunca poseído. Hay una profundidad aún más silenciosa dentro de Cáncer que muy pocos llegan a conocer, su sentido del sacrificio. En una era donde el individualismo se impone y los vínculos son cada vez más efímeros, Cáncer sostiene una forma antigua, casi sagrada, de entender el amor, la familia, la lealtad. No es raro que Cáncer anteponga el bienestar de otros al propio, no por debilidad, sino por una comprensión ancestral del cuidado. Puede quedarse hasta tarde escuchando, aun cuando esté exhausto. Puede guardar sus lágrimas para después, si sabe que alguien más necesita consuelo primero. Y lo más impresionante es que muchas veces lo hace en silencio, sin exigir reconocimiento, sin esperar retribución inmediata. Es su forma de amar, total, completa, invisible a veces, pero profundamente real. En esa entrega hay un sentido del deber emocional que lo vincula a algo mayor que él mismo. Porque Cáncer no solo se siente parte de su historia personal, se siente parte de un linaje emocional. Lleva consigo el eco de generaciones, memorias que no siempre son suyas, dolores heredados que a veces carga sin saber por qué. No lo hace desde el martirio, sino desde un impulso muy profundo de cerrar heridas, de cambiar narrativas, de dar a los suyos un final más digno que el que tal vez otros no tuvieron. Cáncer no vive solo su vida, muchas veces está sanando la de quienes vinieron antes y preparando la de quienes vendrán después. Su existencia tiene una dimensión de legado que pocos signos comprenden con tanta claridad. Este vínculo con el linaje lo vuelve un ser con una conexión especial con la infancia, no solo la suya, sino la de los demás. Puede ver al niño herido dentro de las personas. Puede detectar que parte de alguien está gritando por cariño, incluso cuando se expresa con enojo, con frialdad o con distancia. Tiene una mirada casi maternal, que no juzga, que no exige, que simplemente contiene. Y ese abrazo invisible que es capaz de dar puede cambiar a una persona. Porque en un mundo lleno de exigencias y etiquetas, Cáncer es uno de los pocos que te permite ser vulnerable sin miedo, sin vergüenza. Y eso cura. Pero ese mismo don de contención puede volverse una carga si no aprende a poner límites. Porque cuando das tanto, es fácil que los demás se acostumbren. Es fácil que olviden que también necesitas recibir.
Por eso, uno de los grandes desafíos de Cáncer no está en el dar, sino en el recordar que también tiene derecho a necesitar, a pedir, a no estar siempre disponible. Aprender a proteger su energía es un acto de amor propio que no le resulta sencillo, pero que marca el inicio de su verdadero empoderamiento. Porque cuando Cáncer aprende a cuidar de sí con la misma devoción con la que cuida a otros, se vuelve imparable. Hay también una dimensión artística en Cáncer que no siempre se visibiliza. Este signo tiene una sensibilidad estética y una imaginación que puede manifestarse en múltiples formas, en la música, en la escritura, en la pintura, en la cocina, en el diseño de un espacio, en la forma de narrar una historia. Tiene el don de transformar lo cotidiano en poesía, de ver belleza donde otros ven rutina. Su mundo interior es rico, colorido, lleno de símbolos. Y cuando encuentra la forma de expresar todo eso, no solo se sana a sí mismo, también toca el alma de los demás. Porque lo que Cáncer crea, lo hace desde el corazón. Y lo que nace del corazón, tiene el poder de permanecer. Otra faceta poco explorada es su relación con la memoria emocional del cuerpo. Cáncer siente en la piel. Sus emociones no se quedan en la mente, las somatiza, las transforma en sensaciones físicas. A veces una angustia se manifiesta en su estómago, una tristeza se instala en sus hombros, una emoción reprimida le pesa en el pecho. Por eso muchas veces necesita espacios de introspección, de descanso, de silencio, donde pueda reencontrarse con su centro. Su cuerpo es un termómetro emocional, y cuando aprende a escucharlo, se vuelve una brújula infalible. El equilibrio para Cáncer no es solo mental ni espiritual, también es físico. Necesita armonía en su entorno, en su alimentación, en sus ritmos, para poder sostener su intensidad emocional sin agotarse. También hay una fuerza política silenciosa en Cáncer, que no se manifiesta en discursos ni en confrontaciones, sino en acciones cotidianas cargadas de significado. Cáncer protege a los suyos. Defiende causas invisibles. Sostiene luchas silenciosas por la dignidad, por la justicia, por los cuidados. Puede no liderar manifestaciones, pero estará siempre al lado de quien más lo necesita, entregando su tiempo, su casa, su comida, su voz, incluso su historia. Es un revolucionario del cuidado, y eso en sí mismo es una forma poderosa de transformación social. Porque en un mundo que corre, que ignora, que pisa, Cáncer se detiene, se agacha, levanta lo que fue dejado atrás y lo hace sentir valioso otra vez. Finalmente, Cáncer es un guardián del misterio. Aunque es transparente con lo que siente, no revela todo de sí. Guarda un rincón del alma que no entrega a nadie. No por desconfianza, sino porque sabe que hay partes de su ser que solo florecen cuando encuentra un terreno fértil. Esa reserva sagrada le da poder. Le permite renacer una y otra vez sin depender de nadie. Y lo hace inmune al control externo. Porque quien guarda su propia semilla, nunca se pierde. Nunca se olvida de quién es. Por todo eso, Cáncer no puede ser domado. Porque su libertad no está en su cuerpo ni en su entorno. Está en su alma. Está en su capacidad infinita de sentir, de dar, de resistir, de transformar, de recordar, de crear, de cuidar, de sanar. Domar a Cáncer sería apagar una llama que arde en lo más profundo del ser humano, la llama del amor incondicional, de la compasión verdadera, de la conexión con la esencia. Y esa llama, cuando vive en alguien, no hay fuerza en el mundo capaz de apagarla. En lo más profundo del alma de Cáncer habita una conexión íntima con los ciclos de la naturaleza, con los ritmos de la luna, con los pulsos invisibles que rigen el devenir de la vida. No es casualidad que esté regido por la luna, ese astro cambiante que gobierna las mareas y también las emociones humanas. Cáncer comprende, quizá de forma inconsciente, que todo tiene un tiempo, que no se puede forzar lo que aún no ha madurado ni aferrarse a lo que ya ha cumplido su ciclo. Esta sabiduría silenciosa lo convierte en alguien que fluye con el tiempo, que entiende el valor del proceso, del intervalo, de la pausa. Mientras otros se desesperan por resultados, él sabe esperar. Sabe cuidar el momento exacto para actuar y también cuando retirarse. No por miedo, sino por entendimiento profundo de la energía que lo rodea. Hay también una memoria simbólica que Cáncer lleva impresa en su espíritu. Este signo no solo recuerda hechos, recuerda atmósferas, energías, sensaciones. Puede revivir con claridad emocional momentos que otros han olvidado. Y en ese recuerdo afectivo reside una forma única de sabiduría. Sabe lo que es perder y recuperar. Sabe lo que es soltar sin querer hacerlo.
Sabe lo que es extrañar profundamente algo que ya no volverá, y sin embargo seguir amando desde la distancia. Esa fidelidad a los sentimientos pasados no es una debilidad, es una prueba de la intensidad con la que vive. Cáncer no pasa por la vida de puntillas. Se hunde en ella. Se mezcla con sus recuerdos, se funde con su historia. Y de esa profundidad nace una forma de vivir mucho más rica, más completa, más humana. Lo que muchos no ven es que Cáncer también puede ser feroz. No lo es de forma explosiva ni agresiva, sino a través de una fuerza emocional implacable. Cuando alguien daña a los suyos, cuando la injusticia amenaza el equilibrio de lo que ama, Cáncer se transforma. La dulzura da paso a una determinación que no se detiene ante nada. Puede parecer frágil, pero su defensa es total. No negocia lo sagrado. Su familia, su hogar, sus afectos, son territorio inviolable. Y quien intente cruzar esa línea sin respeto, encontrará una resistencia que no se anuncia, pero que se manifiesta con la fuerza de una marea. Porque Cáncer protege con alma, cuerpo y espíritu. Y nadie que lo haya enfrentado en ese modo protector olvida la intensidad con la que puede llegar a luchar. Hay un sentido espiritual en su forma de vivir que trasciende cualquier religión o dogma. Cáncer siente a Dios en el abrazo de una madre, en la risa de un niño, en el silencio de un atardecer, en la mirada de alguien que comprende sin hablar. Lo divino para él está en lo cotidiano, en los gestos pequeños, en lo que no se ve pero se percibe. Su fe no siempre se expresa con palabras, pero se manifiesta en su forma de amar. En cómo acoge. En cómo espera. En cómo confía, incluso cuando no tiene garantías. Esa espiritualidad íntima es un faro en medio de la confusión. Y aunque no siempre lo diga, muchas veces es eso lo que lo sostiene. La relación que Cáncer tiene con el hogar no es solo literal, también es metafórica. Es un buscador constante de refugio. No necesariamente de un lugar físico, sino de un espacio donde pueda ser plenamente él. Por eso muchas veces se lo ve construyendo vínculos como si fueran casas, sólidos, seguros, cálidos. Cada persona importante en su vida representa un cuarto en su corazón, un rincón donde ha depositado parte de sí mismo. Cuando se siente traicionado, lo que más le duele no es el hecho en sí, sino tener que cerrar esa puerta, tener que sellar una parte de su alma que alguna vez estuvo habitada. No porque sea rencoroso, sino porque su entrega no fue superficial. Fue hogar. Y cuando un hogar se desmorona, se siente el vacío como un eco interminable. Otro aspecto profundo es su capacidad de introspección. Cáncer tiene una vida interior rica y a veces tormentosa. Piensa, repiensa, analiza, siente, revive. Puede perderse en sus propios laberintos emocionales si no encuentra vías de expresión. Por eso muchas veces necesita espacios creativos, espirituales o simplemente íntimos donde vaciar lo que le desborda. Escribir, dibujar, hablar con alguien de confianza, llorar sin explicaciones, caminar en silencio. Necesita liberar para no ahogarse. Porque si bien su corazón es profundo, no puede llenarse sin límites. Cáncer aprende con el tiempo que también tiene derecho a dejar ir, a soltar culpas, a no cargar con todo. Y en ese aprendizaje encuentra su verdadera libertad. Hay una nobleza en su manera de querer que rara vez se ve hoy en día. Cáncer no ama a medias. No finge cercanía. No dice lo que no siente. Su vínculo es transparente, aunque a veces no sepa cómo expresarlo con palabras. Y cuando alguien entra en su círculo íntimo, lo trata con un nivel de lealtad que no todos saben valorar. No necesita grandezas, necesita sinceridad. No pide perfección, pide presencia. Quien logra comprender eso descubre un amor que no se compra ni se fuerza. Un amor que simplemente está. Y que permanece, incluso en el silencio, incluso en la distancia, incluso cuando el mundo ha cambiado. Cáncer no puede ser domado porque su esencia es lunar, cambiante, misteriosa. Hoy es calma, mañana es oleaje. No porque sea inestable, sino porque es fiel a lo que siente. No se fuerza a ser constante si su alma pide transformación. No se adapta por conveniencia si eso implica traicionar su verdad. Y esa fidelidad interna es lo que lo hace indomable. Porque no responde a moldes. No encaja en estereotipos. No se deja atrapar por lo superficial. Vive desde el alma, y eso no puede ser manipulado. En un mundo que corre sin mirar atrás,
Cáncer es la memoria viva del corazón humano. Y esa memoria no se encierra, no se controla, no se somete. Se honra. Se cuida. Se agradece. Porque sin ella, la humanidad perdería el camino de regreso a casa. Y Cáncer, con su sensibilidad intacta, seguirá siendo ese faro cálido que, pase lo que pase, nunca deja de brillar. En el universo emocional de Cáncer hay una conexión profunda con lo invisible, con todo aquello que no se puede tocar pero se siente con una intensidad absoluta. Es un signo con una percepción extrasensorial tan aguda que muchas veces percibe lo que aún no ha sido dicho, lo que se esconde detrás de una mirada, de un gesto mínimo, de una vibración sutil. Es como si llevara incorporado un radar emocional capaz de leer el alma de los demás. Esta capacidad lo convierte en un refugio natural para quienes no pueden ser comprendidos fácilmente por el mundo. Y al mismo tiempo, lo expone a un tipo de agotamiento energético que pocos entienden, porque mientras los demás están distraídos con las apariencias, Cáncer está absorbiendo realidades internas no expresadas. Eso es un don, pero también una carga silenciosa que muchas veces lo obliga a retirarse para sanar en la soledad. En ese retiro íntimo, Cáncer se reconstruye. Y no lo hace desde el resentimiento ni desde el orgullo herido. Lo hace desde un lugar de profunda reflexión, donde sus emociones se transforman en comprensión, y su dolor se convierte en una fuente de compasión aún mayor. Cáncer no olvida lo que vive, pero sí lo trasciende, y lo más hermoso es que después de haber sanado, regresa con más amor, con más paciencia, con más apertura. Esa capacidad de renacer desde su herida es una de sus fortalezas menos valoradas. El mundo suele ver su llanto pero no su resiliencia. Percibe su sensibilidad pero no su determinación. Porque cuando Cáncer decide sanar, no solo lo hace por sí mismo, lo hace también por los suyos. Su evolución personal siempre está ligada al bienestar colectivo. Esa generosidad profunda no es fácil de encontrar. Hay también una sabiduría ancestral en su forma de mirar la vida. Es como si Cáncer llevara consigo el eco de otras vidas, de otras épocas, de otras experiencias que no siempre puede explicar, pero que lo guían con una certeza inexplicable. Esa conexión con lo antiguo, con lo que perdura, lo vuelve guardián de tradiciones, de valores, de memorias que otros han olvidado. Y cuando se vincula con la historia de su linaje o con el relato emocional de su cultura, puede convertirse en un canal de sanación colectiva. No es raro encontrar a personas de este signo dedicadas a preservar la memoria, a rescatar relatos familiares, a transmitir historias que no deben perderse. Porque para Cáncer, la identidad es un tesoro que se nutre del pasado y que sostiene el futuro. No se trata de nostalgia, sino de pertenencia. En el amor, Cáncer tiene un talento único para crear intimidad. No necesita mucho para hacer que el otro se sienta en casa, una mirada honesta, una palabra en el momento justo, un gesto de cuidado que parece simple pero que está cargado de intención. Tiene el don de hacer sentir especial a quien ama sin grandes demostraciones, sin alardes. Porque su amor no es espectáculo, es profundidad. Es un susurro que abraza el alma. Y aunque muchos no lo vean a primera vista, lo que ofrece es un tipo de amor que sana heridas antiguas, que enseña a confiar de nuevo, que devuelve la fe en los vínculos humanos. Cáncer ama desde un lugar tan honesto que muchas veces desarma. Y por eso algunos le temen, porque mirarse en su amor implica ver también las propias sombras. Pero quien se atreve a permanecer junto a él, encuentra un refugio eterno. Poco se habla del humor de Cáncer, y sin embargo, es una de sus herramientas más poderosas para sobrevivir en un mundo que a veces no entiende su sensibilidad. Su sentido del humor puede ser irónico, inteligente, empático. Usa la risa como bálsamo, como puente, como escape y también como arma defensiva cuando se siente expuesto. No es un humor superficial, es un humor con alma. Cáncer puede hacerte reír mientras alivia una tristeza, puede transformar un momento incómodo en una oportunidad para reconectar. Y esa habilidad lo vuelve encantador, incluso cuando intenta pasar desapercibido. Su luz está en los pequeños gestos, en las frases que lanza como quien no quiere la cosa, pero que quedan flotando con una carga emocional que despierta algo profundo en los demás. Cáncer también es un signo con una relación muy especial con los objetos, con las pertenencias cargadas de significado. No es materialista, pero le cuesta soltar lo que guarda memoria. Puede conservar cartas, regalos, fotos, aromas, canciones, todo aquello que lo conecta con un momento vivido o con una emoción que no quiere perder. Para muchos, eso puede parecer una simple acumulación,
pero para Cáncer es un archivo emocional. Cada cosa tiene su historia, su energía, su porqué. Y cuando se encuentra solo o perdido, a veces vuelve a esos pequeños tesoros para recordar quién es, para reencontrarse con lo que le importa, para recargarse. Su mundo emocional no solo está en su interior, también está plasmado en los espacios que habita, en los objetos que elige conservar, en los rituales que crea sin saberlo. En su forma de relacionarse con los demás, Cáncer tiene una capacidad de adaptación muy peculiar. No se adapta desde la sumisión, sino desde la empatía. Es como agua, puede cambiar de forma para acompañar al otro, para comprenderlo, para contenerlo. Pero esa capacidad tiene un límite que, si se cruza, desata una marea silenciosa de retirada. Cáncer no necesita gritar para alejarse. Simplemente se va. Se esconde en su caparazón y no vuelve a salir hasta sentirse seguro. Y lo que muchos no comprenden es que ese silencio no es vacío, es protección. Es una forma de decir hasta aquí sin violencia, pero con una firmeza absoluta. Porque Cáncer puede perdonar muchas cosas, pero no tolera la deslealtad, la indiferencia o la falta de reciprocidad. Y cuando se da cuenta de que ha dado más de lo que recibe, no estalla, se apaga. Y en ese acto silencioso se revela su mayor dignidad. Cáncer no puede ser domado porque su fuerza reside en lo intangible. No responde a la lógica, responde al alma. No se rige por normas externas, se guía por una brújula interna que lo conecta con algo más grande. Es un guardián del amor profundo, un alquimista de las emociones, un creador de hogares en los corazones de quienes lo rodean. Su esencia es agua que fluye, que se adapta, que da vida, pero que también puede arrasar cuando es necesario. Intentar domarlo es como intentar controlar el océano, imposible, inútil, arrogante. Porque el poder de Cáncer no está en lo visible, está en todo aquello que solo los valientes se atreven a sentir. Y lo que se siente con esa intensidad, no se domina. Se honra. Se respeta. Se cuida. Como a todo lo verdaderamente sagrado.